Y vamos a empezar con una pregunta. Y quiero que me sean sinceros. ¿Cuántos alguna vez han estado en una pelea? No me refiero a una pelea conyugal, porque ahí siempre perdemos los esposos, ¿verdad, Walter? Siempre perdemos. ¿Quién una vez, equivocadamente quizás, se cruzó en la calle con otro chofer, se bajaron y en vez de saludarse, intercambiaron puños? ¿Quién alguna vez en el colegio, las chicas quizás, se jalaron de las mechas, se arrastraron y se pelearon? No sé cuántos alguna vez han tenido esta experiencia de pelearse con alguien. Yo tuve la experiencia, nunca pelearme así porque hubo un problema y me fui a bronquear. No. Sí tuve la experiencia y la oportunidad de pelear cuando practicaba karate. Es una experiencia interesante porque karate se divide en dos partes. Una parte un poco más armónica y la parte que se dedica más al contacto. Y en un campeonato que fuimos me tocó pelear. Y obviamente perdí. Porque yo no soy tanto de pelea. Y cuando el sensei viene a mí a darme el feedback que había hecho mal, definitivamente me dijo, una de las cosas, te confiaste, has tenido todo el torneo para sentarte y tú sabías que este era tu contrincante. Te vi que nunca te sentaste a saber cómo él estaba peleando. No sabías nada de él, de la técnica que él utilizaba. Yo ya sabía que ibas a perder, me dijo. Gracias por la confianza, sensei, le dije. Y es que esa era la verdad, yo estaba turisteando, me gustaba la experiencia, pero no me senté a examinar quién iba a ser mi oponente. ¿Y por qué esto es importante? Porque conocer al adversario es muy importante. ¿Por qué hay hoy en día tantos hogares quebrados, tantas relaciones fracturadas, tantos problemas que nos abordan? Porque ignoramos que existe una pelea espiritual. Tú y yo estamos en medio de una pelea espiritual. Hay una batalla y tenemos todos nosotros un enemigo. Y el enemigo es real. Entonces, el día de hoy, si me lo permites, vamos a responder 4 preguntas a manera de introducción, porque voy a tratar que durante las siguientes semanas, porque el tema de guerra espiritual es un curso de seminario. Y es amplio y no dura solamente 4 sesiones, es bastante. Entonces, pero vamos a tratar durante los siguientes días resumir este contenido que yo espero que pueda ayudarte a entender que hay mucho más de lo que nuestros ojos pueden ver. Y que quizás sea la causa por la cual las cosas están resultando como están resultando. Por eso la primera pregunta, que es básica, es la siguiente. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Qué es la guerra espiritual? Vamos a responder esto, porque yo desearía que todos ustedes sepan qué es la guerra espiritual. Básicamente, es el conflicto entre el bien y el mal. No requiere profundizar bastante. Es el conflicto entre Dios, entre lo divino y lo diabólico, entre lo bueno y lo malo. Es esta pelea constante que existe todavía. Y es importante entender que así como hay bondad, hay maldad. Ahora bien, sé que vivimos en tiempos complejos, donde a las personas, en muchos casos, ya la cultura está cambiando y se dice que aquello que era malo antes, hoy en día se le está dando una pincelada para ya no verlo tan malo. Hoy en día nos dicen, no juzgues, que tú no sabes, quizás su intención era otra, tú no entiendes y hemos comenzado a aceptar todo lo que la gente desea o dice sentir. Y hemos cambiado lo que era malo, ahora lo llamamos, bueno, es su situación, ¿no? ¿Tú quién eres para juzgar? Pensábamos que esto iba a traer beneficio en la sociedad. Pero cuando vemos lo que realmente está sucediendo, necesitamos ser claros. Hay cosas que son innegables, cosas que sí son buenas. Por ejemplo, ¿qué es bueno? Para mí, bueno es el pollo a la brasa.
innegable. Nadie puede dudar de que el pollo a la brasa es bueno. A ver si convenzo el día de hoy a mi esposa si nos vamos a comer un pollito a la brasa. No importa la pollería, si es todavía de los huequitos, son mejor todavía. Esas papas grandes, antiguas, grasosas, son las mejores. Y el pollo a la brasa, para que sea realmente bueno, se come con pellejo. Todos aquellos que le quitan el pellejo no son hijos de Dios. Deben comer porque esa es la parte buena. Hay cosas innegables, como la playa. Irse de vacaciones a la playa es algo, bueno, amo la playa. Interesante, no me agrada el calor, pero me encanta el mar. Amo el mar. Por mí estar en el mar sumergido todo el día, porque para mí es bueno. Para los amantes de los animalitos, ¿qué es bueno? Siempre es bueno un cachorrito. Le estoy rogando al Señor que toque el corazón de mi esposa para que me conceda no por mis hijas, por mí, porque ya quiero mi cachorrito ya. Estoy orando. Y sí, todos sabemos que un cachorrito es bueno. ¿Pero qué es malo? Innegablemente malo, ¿qué es? Su contrario. ¿Cuál es? El gato. El gato es malo. Cachorro bueno, gato malo. Cachorro bueno, gato malo. ¿Entendemos? En esta iglesia no nos agradan los gatos. Dejando la broma a un lado, hay cosas que son malas. Y no vamos a negar que vivimos en una sociedad donde semana a semana, día a día, el corazón se nos quiebra. Hace años se lanzó un programa de televisión con el famoso Beto Ortiz que se llamaba El valor de la verdad, ¿no? Y aunque luego cambió el tinte a algo más espectáculos o político, pero empezó con personas naturales. Y uno de estos casos era esta señorita Ruth Talía, no sé si se acuerdan, la primera invitada que expuso su vida, y eso fue ocasión de que su pareja la asesinara. Y fue todo un caso. Y que alguien me diga, no, Alonso, ¿sabes qué? Que tú no entiendes el contexto. No, hay cosas que están mal. Hay cosas que están mal. Como la muerte de este sereno en Surco, en Lima, que por defender, por evitar un asalto, unos maleantes, y vimos los videos, lo asesinaron. Su vida se debatió por unos días y al final el sereno en Surco. Y cuando uno ve esto, yo siento, esto está mal con la sociedad. La sociedad está tratando siempre de ver zonas grises. Y esa es una de las peores luchas. O peor aún, la noticia de este bebé en Iquitos que fue asesinado por sus propios padres hace unos meses atrás. O aún más, el terrorismo en nuestro país, que fue real, que fue cierto. A espaldas de mi casa estaba el casino de la policía y justo a las espaldas pusieron una bomba. Reventaron los vidrios de mi casa. Yo estaba bajo la frazada y estos cayeron. Yo vi esto, yo viví esto. Pero hoy en día se trata de maquillar y decir, no es tan malo. Hay cosas que son malas. Hay cosas que son buenas. Y el conflicto entre estas cosas lo conocemos como una guerra espiritual. Y la guerra espiritual va mucho más allá. Toda esta maldad va mucho más a lo sociológico, a lo psicológico. Esto tiene una raíz espiritual. La maldad que vemos, la maldad que una vez has experimentado, tiene una raíz espiritual. Porque hasta que no entendamos su raíz, porque para todos nosotros llevar terapia es necesario. Tener conversaciones con profesionales es importantísimo. Si estamos enfermos, llevar medicación igualmente. Pero si no vamos a la raíz y entendemos que todo es espiritual, vamos a fracasar en esta vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña en el libro de Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, siendo inspirado por Dios, nos dijo lo siguiente. Por último, dice, hay que fortalecerse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente, y deseo que subrayes esta parte, ¿hacer frente a qué? Todos juntos decimos, hacerle frente a las artimañas del diablo. ¿Y qué entendemos por artimañas? ¿Qué entendemos por artimañas nosotros? Sus maquinaciones, los planes malévolos que Satanás tiene. Pero hay personas que ignoran que hay un diablo, o si lo saben, viven como si no existiera, y no comprendemos que Satanás es real,
y que está planificando destruir mi vida y tu vida. Por eso el tema de guerra espiritual es demasiado importante para nosotros. Verso 12. Porque nuestra lucha, dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra ¿quiénes? Contra seres humanos. Esa es la verdad. Nuestra bronca, nuestra pelea no es con otras personas, aunque no lo creas. Porque detrás del conflicto humano hay una raíz espiritual. Detrás del conflicto que vivimos, de las enfermedades y de todo lo que nos rodea, hay una raíz, y todos juntos decimos, espiritual. Y eso hay que entenderlo, hay que comprenderlo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La palabra de Dios nos señala y nos indica que tú y yo estamos envueltos en un conflicto. Por más triste que sea la situación que se vive en Ucrania, por más triste que sea la situación que se vive en Palestina o en otros lugares de conflicto, este conflicto es aún mucho peor. Pero lo más triste es que lo ignoramos. La mayoría de creyentes viven ignorando la guerra espiritual. C.S. Lewis, conocidísimo escritor, en uno de sus libros conocidos que se los recomiendo, es muy interesante y muy gracioso, pero tiene mucha de teología, Cartas del diablo a su sobrino, dice lo siguiente: hay dos errores iguales y opuestos, hay dos errores, dice, en la que nuestra raza puede caer sobre los demonios. Uno es no creer en su existencia, y el otro es creer y sentir un interés excesivo y poco saludable por ellos. Uno es simplemente no creer, y el otro es sobrecreer. La gran mayoría de personas no creen. No están conscientes de las maquinaciones, de las operaciones, de las estrategias de Satanás. Por eso, antes de empezar a investigar quién es nuestro adversario, hablemos sobre quién es nuestro aliado. Obviamente, nuestro buen Dios, nuestro buen Señor, nuestro Padre Celestial, es nuestro aliado y debemos de conocerlo a Él primero. Dios tiene muchas características, pero entre las más conocidas, ¿cuáles son? Anota esto: nuestro buen Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es todopoderoso. No hay nada que sea imposible para hacer para Dios. No hay nada. Primera gran característica de nuestro buen Dios. La segunda, Él es omnisciente. Él todo lo sabe. Él todo lo conoce. Nuestro buen Padre sabe lo que estás pensando. Sabe que en este momento has preguntado, ¿dejé el gas abierto o lo dejé cerrado? Dios sabe en este momento qué es lo que tú piensas, porque Él es omnisciente. Y no solamente es omnipotente, omnisciente, sino que también, y todos sabemos, es omnipresente. Algo que nuestra mente humana le cuesta comprender a veces, pero es real. Nuestro Padre puede estar en todo lugar, en cualquier momento. Pero el diablo, todos digan, pero el diablo no es así. El diablo no es omnipotente. Tiene poder, es cierto. Es malévolo, es cierto. Pero no es todopoderoso. Porque uno, para ejecutar cierto grado de maldad, necesita hacer trámites y pedirle a Dios, ¿puedo hacerlo? Imagínate, porque no lo puede hacer todo. No es omnisciente. Él no lo conoce todo. ¿Sabías que Satanás, una de la pregunta, ¿puede el diablo leer mi mente? No puede. Por eso nuestras palabras tienen poder. Porque una vez que tú liberas las palabras, ya sabe por dónde atacar. Satanás no puede leer la mente. El único que tiene este privilegio es nuestro buen Señor. Es el lugar de nuestra santidad. Y tenemos que saberlo cuidar para tener victoria. Satanás no es omnipresente. Si él está en Tacna, no está en Arequipa. Si Satanás por ahí está turisteando en Cusco, no está en Arequipa. Si Satanás está en Lima, bueno, sabemos que sí está en Lima. Estoy bromeando. No es omnipresente.
Él se apoya, obviamente, en la multitud de demonios o ángeles caídos que se llevó consigo. Porque él no puede estar presente. Entonces ya vamos entendiendo cómo funciona esta lucha. ¿Y cuándo empieza esta guerra? La empezó cuando él mismo, Lucifer, antes Lucero, era un ángel. Por eso se le llama el ángel caído. Y muchos estudiosos señalan a Lucero, como la estrella, como un adorador. Uno de los principales ángeles que guiaban la adoración a Dios. Y es cuando ingresó a lo que ingresó a la humanidad también, el orgullo. En Isaías capítulo 14 narra la caída y el origen de la caída, mejor dicho, de Satanás. En el verso 13, decías en tu corazón, está hablando al diablo. Yo, y he puesto en crochetes para que puedas entender cómo él era de egocéntrico. Subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, decía Satanás. Yo gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Yo subiré a la cresta de las más altas nubes y yo seré semejante a Dios. Él quería ser como Dios. Donde veas orgullo, donde veas egoísmo, donde veas ego, escúchame esto, son patrones diabólicos. Por ejemplo, ¿qué destruye una relación, sea laboral, matrimonial? El orgullo. Cuando somos seres llenos de orgullo, estamos siguiendo los patrones del diablo. Porque él es orgulloso, él es egocéntrico, él quiere ser el centro de todo. Ahora, nuestro problema es que Hollywood, cuentos, abuelitos, nos han pintado una imagen del diablo, hasta a veces graciosa, amena, divertida. Y pensamos que esa es la imagen del diablo, cuando Satanás puede asumir cualquier forma, puede disfrazarse de cosas buenas. Por eso la Santa Palabra nos dice en 2 Corintios 11:14, y no es de extrañar, ya que Satanás, y todos juntos decimos, se disfraza de ángel de luz. O sea, él se puede disfrazar de algo bueno. Y es que usualmente, y escúchame esto, la gran mayoría de veces Satanás no se te va a presentar a través de una gran adicción, aunque sí lo hace, o algunos de sus demonios, pero muchas veces él conoce al ser humano. Y él sabe que el ser humano es fácilmente engañable y pone delante de nosotros cosas que aparentemente son buenas. ¿Cuántas veces no ha sucedido que una gran oportunidad laboral fue la ocasión de un alejamiento de Dios? Y mucha gente se lamenta, nunca debía haber tomado esta oportunidad. O el gran chico, ¿no? El gran muchacho, que no parecía malo, pero al final fue el gran lamento. Porque a Satanás, en su estrategia, le gusta engañar. Y no con cosas realmente malas, sino con cualquier cosa que te pueda alejar de Dios. Cualquier cosa que te pueda alejar de Dios, sin importar qué, Él lo puede aplicar. Él aparenta bondad porque Él quiere alejar a la gente de Dios. Entonces, entendemos primero ya qué es la guerra espiritual. Ahora, lo segundo es interesante, porque acá hay algunos que me miran con cara de raros, ¿no? Extraños. Es la siguiente pregunta, ¿debería de importarme? ¿Esto realmente es importante y relevante para mí? ¿Debería yo tomar unas vacaciones, irme a la playa durante los siguientes domingos? No sé si habrá sol en la playa en esta temporada, pero igual, debería tirarme la pera de la iglesia porque... Y que estos temas cuando se anuncian, la gente dice, esto no es para mí. Yo creo que sí. Es una gran pregunta. Juan capítulo 10, verso 10, palabra del Señor Jesucristo, hablando acerca de Satanás. El ladrón no viene sino para ¿qué? 3 cosas. Robar, matar y destruir.
En cambio yo, dice Jesús, hace la comparación, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Todos sabemos que Dios tiene buenos planes para sus hijos. Es un buen padre que tiene buenos planes. El problema es que los hijos son tercos y quieren salir siempre fuera de los planes de Dios. Ahí las cosas no van a resultar nada bien, pero Dios continúa teniendo buenos planes. Cuando tú te arrepientes y vuelves al camino del Señor, continúa el plan de Dios sobre tu vida. Cuando tú te alejas, hay un paréntesis, hay un stop. Así como Dios tiene buenos planes para ti y para mí, quiero que sepas algo. Satanás tiene también sus planes. Y su plan incluye robar, matar y destruir. Satanás roba el gozo de nuestras vidas. Satanás nos agota. Vivimos amargados, molestos. Vivimos abrumados, enojados, o sea, tensos con todo el mundo. Satanás comienza a robar. Satanás tiene en la mira a nuestros hijos. Él quiere matarlos. Él quiere destruir. Satanás quiere destruir matrimonios. Quiere destruir a nuestros jóvenes. Él quiere destruir las iglesias. Él quiere destruir la sociedad. Ese es su plan. A la pregunta entonces, ¿debería importarme la guerra espiritual? Todos juntos decimos, sí. Es importante comprender esto. Si tan solo pudiésemos igualmente abrir nuestros ojos y ver que en medio de nosotros hay una batalla entre Dios y el diablo. ¿Y por qué? Por nosotros. Somos su bien más preciado. Ahora bien, vayamos a 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Y sigamos respondiendo a la pregunta, ¿debería de importarme? El apóstol Pedro nos dice lo siguiente. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. ¿Por qué? Porque tu enemigo, el diablo, porque el diablo no es nuestro amigo, tu enemigo ronda como león. No es el león. Recuerda, Satanás siempre quiere imitar. El león es el Señor Jesucristo. Por eso dice, como león, buscando a quien devorar. Quizás el tema del león no nos impacta mucho a nosotros, salvo que hayas visto un león. El único león que he visto yo es el león pobrecito que está en el zoológico de Jesús. Acá arriba, ¿han visto el león? Viejito ya. Se levanta con una lentitud, parece Cita el perezoso, más que el león. Es el único león, pero igual cuando tú vas y ves, es grande. Y ves sus patas, ay no, si yo me meto ahí, por más que esté viejito, uno ya fue. En el tiempo de Pedro, los creyentes eran muertos de una manera terrible. ¿A manos de quién? De los leones. Por eso Pedro usa esta imagen del león. Porque Pedro había visto a amigos cristianos siendo despedazados. Miembros arrancados, decapitados por las garras de los leones. Y Pedro le escribe a su audiencia, hey, así como hemos visto en las noticias, cómo los leones despedazan a las personas, quiero que sepan que Satanás busca despedazarte a ti también. Porque sus artimañas, sus maquinaciones, el diablo es real. El éxito del diablo, como dijo a veces un teólogo, es que no se hable del diablo. Y el diablo está teniendo mucho éxito en este punto. La gente no habla de él. Ahora, yo no quiero al otro extremo donde estemos sobre emocionados con el tema diabólico, pero sí crear conciencia en nuestro día a día sobre la guerra espiritual. Esto nos lleva a nuestra tercera pregunta. Y muy importante. ¿Deberían estar asustados? ¿Debería yo como hijo de Dios vivir con miedo entonces en cuanto a esto? ¿Debería tener temor cuando hablamos de guerra espiritual? Sí. Sí, si es que tú no estás andando con Jesús. Si tú no estás andando diariamente con Cristo, esto debería generar temor en nosotros. Si tu relación con Jesús es un adorno de domingo, sí. Yo tendría mucho miedo. Miedo de mí, de mi esposa, de mis hijas, de lo que les pueda pasar.
Si mi relación con Jesús es algo decorativo, sí, debería tener mucho miedo. Pero si mi relación con Cristo es algo diario, es algo real, es algo íntimo, donde su presencia me acompaña, tú podrías estar tranquilo y despreocuparte por este tema. Eso no quiere decir que Él aún continúe operando su maldad, pero una gran diferencia. Ojo, no digo si eres hijo de Dios, porque hay quienes han puesto su fe en Cristo y son hijos de Dios, pero no andan con Cristo. No andan con Dios. Saben que el único camino al Padre es por medio de Cristo, y eso es cierto, pero no tienen una relación ferviente con el Señor Jesucristo. Por eso esa pregunta es muy interesante. ¿Y por qué? Porque Satanás busca hacer daño. Hay una historia interesante que encontramos en el libro de los Hechos, donde unos religiosos, viendo cómo los discípulos hacían milagros, ellos querían hacer también estas actividades. Y habían escuchado acerca de Jesús, pero no conocían a Jesús. Y encontramos la historia en el libro de Hechos capítulo 19. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron, dice la palabra, invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. No, porque no conocían a Jesús, solamente habían escuchado, habían leído de Jesús y querían sumarse a la onda, ¿no? En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan, decían estos hombres. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Es una familia religiosa. Un día el espíritu maligno le replicó y le dijo, mira, le dice, conozco a Jesús, también sé quién es Pablo. ¿Pero tú quién eres? En zona de burla, pero también esto nos demuestra que los demonios no lo saben todo. No son omniscientes. No lo conocen todo. Verso 16. Y después de decirles esto, abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno, estaba poseído, los dominó a todos estos, a estos 7. Los maltrató con tanta violencia, porque obviamente no jugamos con el diablo, es peligroso, con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. No se juega con el lado oscuro. No se juega. No jugamos con el lado oscuro. Hay una frase común, dicho popular, no jugamos con fuego porque nos quemamos. Sabemos esto. No jugamos con cosas así. Por eso no jugamos a la Ouija. No jugamos a la Ouija. Tristemente vemos hoy día en los moles que uno de los famosos juegos de mesa hoy en día es la Ouija. Tú puedes comprar la Ouija en su cajita, con sus instrucciones, pero nosotros no jugamos esto. Por lo menos en mi familia no jugamos con esto. Ni con el baldor. Esa es para la generación antigua. El baldor. No jugamos con este tipo de cosas. Las películas. Una persona muy querida por mí me consultó esta semana por teléfono. Me dice, a mi hijo lo han invitado a una tal película. ¿Debería de ir? Yo le digo, no se trata de debe o no debe. Porque pecado no es. Pero es riesgoso. Cada familia tiene sus propios parámetros. Yo digo, en mi casa no vemos películas de terror. ¿Por qué? Porque he visto cómo esto ha afectado a muchos jóvenes. Muchos ven, no les pasa nada, pero he visto cómo algunos jóvenes que quizás emocionalmente, espiritualmente, son un poco más sensibles, les afecta. Y he visto familia cercana a mí ser internada en centros psiquiátricos después de una experiencia de estas. Hemos visto en las noticias cómo jovencitos que después del colegio jugaron la Ouija sufrieron convulsiones. Pero yo jugué en mi pasado, dicen algunos. Muchos han jugado, lo sé, pero es una ruleta rusa. Yo no sé si mis hijas emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, son suficientemente fuertes y yo no los voy a exponer. Porque no jugamos con la oscuridad. Porque Satanás hace daño. Él busca destruir. Un buen padre, una buena madre, traza la filosofía de manera intencional de su hogar.
No te digo qué ver y qué no ver, por si acaso. Cuidamos mucho lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos. Cuidamos mucho las relaciones que tenemos alrededor, las conversaciones que ingresan. Porque tenemos que ser cuidadosos. Si yo te dijera, hey, han planificado robar tu casa, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer? No duermes, coges tu escopeta, te pones en la ventana, a ver que vengan, pues, ¿no? Protegerás tu casa, ¿sí o no? Satanás ha vencido a robar y destruir tu hogar. Y muchos dormimos a pierna tendida en la cama, despreocupados de que hay una sociedad gobernada por Satanás que busca destruir a nuestra familia. Deberíamos ser más intencionales y cuidadosos porque acabamos de ver que Satanás destruye, lastima, hiere. Lo estamos viendo. Y hemos olvidado de vinculárselo a él. Mi hijita me preguntó sobre la suerte. Si es buena la suerte o no buena la suerte. Y de ahí pasamos a la conversación del horóscopo. Satanás no sabe el futuro. Cualquier persona puede escribir cualquier cosa. Y cuando tú lees y crees tanto el horóscopo, alguien dice, ¿se hace realidad? Sí, obviamente. Satanás se va a encargar de que se haga realidad. Por eso es muy peligroso consultar a los brujos. El creyente, el Hijo de Dios, no debería exponerse a estas cosas. El pago en la tierra, ¿por qué? A nosotros nos arrastra al lado oscuro, nos expone. Y quien juega con fuego, se quema. Seamos sabios y entendidos, comprendiendo de que hay un enemigo que es real, que está buscando destruir nuestras familias, nuestras vidas, y que no tienen los mejores deseos para con nosotros. En el Evangelio de Marcos hay otra historia que nos dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro, de medio de los sepulcros, un hombre, o un endemoniado, alguien que era dominado por los demonios, que vivía en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni siquiera con cadenas, porque era la fuerza sobrenatural que tenía, obviamente. Verso 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero este hombre las rompía, las despedazaba. Nadie lo podía dominar, esa es la fuerza que tiene. Es peligroso. Verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces y gritaba en los sepulcros. Y esta es la parte que me llama la atención y dice, hiriéndose con piedras. Porque Satanás solo quiere herir y destruir. Hoy en día quizás la gente no se hiere con piedras, pero está lastimándose. Porque han comenzado a creer mentiras que Satanás ha puesto. Satanás nos miente y nos engaña. Pone filosofías en nuestro entorno que le hemos aceptado como verdades, que terminan en graves dolores. Mentiras sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos en el Señor, sobre que damos vergüenza, siempre tú, ¿hasta cuándo? Y eso genera que personas se rindan aún de la vida propia. Y esto nos lleva a nuestra cuarta y última pregunta del día de hoy, que quizás es la más importante. ¿Cómo puedo tener victoria? ¿Cómo puedo tener victoria? ¿Ok? Ya, Alonso, has tocado nervio. Me has hecho preocupar un poquito. Esto es real y ahora entiendo por qué vivimos lo que estamos viviendo. Ahora entiendo que hay un enemigo que es real, que busca solo dañar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia. Entonces, ¿estoy perdido? ¿Cómo tengo victoria? Anota 2 palabras. Sumisión y escrituras. Sumisión y escrituras. Son 2 palabras que deben acompañarte siempre. Sumisión y escrituras. Sumisión se refiere a someternos a Dios, a rendirnos a Dios, a decir, Dios, no sea mi voluntad, sino lo que tú deseas para mí. Santiago capítulo 4, verso 7. Así que sométanse a Dios. Sométete a Dios. Resisten al diablo y él, ¿qué va a hacer? Huirá. Él no tiene poder sobre ti cuando tú te sometes a Dios. Sométete a Dios. Acércate a Dios y estarás seguro. Acércate al Señor
y estarás seguro. La razón por la cual muchos sufren hoy en día porque coquetean con el lado oscuro, coquetean con el enemigo, coquetean con el diablo. Pero cuando nos sometemos a Dios, nuestra perspectiva cambia. Hoy tenemos tiempo para muchas cosas. Somos la generación que hacemos de todo. Tenemos 1000 trabajos, 1000 estudios, 1000 actividades. Nuestros hijos están en 1000 talleres, siempre están, todo el mundo está ocupado. Pero hacemos de todo. Pero luego cuando sabemos que necesitamos un tiempo para buscar la presencia de Dios y buscar dirección todos los días, nos decimos a nosotros mismos, no tengo tiempo. Tengo que salir apurado. Tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, tengo que hacer tal cosa, no tengo tiempo. Ahí está el problema. No te sometes a Dios. Alguien dijo una vez, si no encuentras tiempo para la salud, tendrás que encontrar tiempo para la enfermedad. Un dicho popular, ¿no es cierto? Debes ser intencional en buscar siempre ser saludable, si no la enfermedad a la fuerza te va a tumbar. Igualmente viene en lo espiritual. Si no buscas tener un tiempo para con Dios, tendrás que hacerte un tiempo para la desgracia. Sométete a Dios, acércate a Él y el diablo huirá. ¿Pero por qué escrituras? Por el ejemplo que nos marcó el Señor, y este es el último pasaje que vamos a ver el día de hoy. En Mateo capítulo 4 tenemos la tentación de Jesús. El tentador se le acercó a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús le respondió, escrito, está, él citó del Deuteronomio, las escrituras. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de qué? De la palabra que sale de la boca de Dios. Y así como esta, en otras 2 ocasiones también igualmente, Satanás quiso tentar a Jesús. Y cada vez que Satanás quería tentar a Jesús, Jesús respondía con un escrito está. En todos estos ataques del enemigo, ¿qué hizo Jesús? Citó la palabra de Dios. Nombró las escrituras. Hace años, cuando estaba en secundaria todavía, mi profesor nos enseñó, a memorizar la palabra de Dios. Y uno de los pasajes que se quedó grabado en mi corazón y en mi mente era Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Una persona que atesora la palabra de Dios en su corazón y en su mente tendrá una vida limpia. Su palabra no miente. La clave es las escrituras. Que nuestros hogares sean centros de adoración. Que nuestros hijos, que nuestras hijas nos vean con este maravilloso libro, la palabra de Dios. Que sepan que sobre cualquier otro texto, la palabra de Dios es el manual para nuestras vidas. Lo más triste es que nuestros hijos nos digan, no, lo único de la Biblia que sé es lo que me enseñan en el colegio o en la iglesia. Porque en la casa de Dios casi ni hablamos. Sumisión y escrituras. ¿Quieres victoria? Acércate a Dios.